Buenos días, una semana más en Economía en Pijama. ¿Qué tal, Guillem? ¿Cómo estás? ¿Cómo va por tierras madrileñas? Pues la verdad que bien, este no es el setup final, estoy ya en la oficina porque aún tengo que montar todo lo que tengo en casa a nivel de despacho y me he venido aquí para tener todo bien controlado porque no me da tiempo a a montarlo en el comedor. Y bien, la verdad, mucha faena, bastante estrés porque estamos yendo cada noche al terminar. Aquí suerte que los MediaMarkt, los IKEA cierran a las 10 de la noche porque es a la hora que vamos. O sea, a las 9 8 y pico estamos ahí comprando todo el día cosas y es un sin vivir, pero bastante contento, tío, la verdad, no te voy a engañar. Cuéntanos un poco, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Qué estás preparando estas semanas? ¿Qué vas a hacer? Nos comentaste un poco el podcast pasado, qué estabas haciendo, pero cuéntanos algo más de lo que se está cociendo ahí en Madrid. A ver, es que son varias cosas las que estamos desarrollando. O sea, principalmente ahora mismo estoy preparando ya contenido de grabación porque empezamos bueno, a generar una serie de formaciones con más de Ujú. 40 profesores de talla bastante importante. Ya no quiero adelantarme a nada, pero estamos ya en procesos de grabación, de preparación del contenido con el profesor. También todo el tema de Ujú. certificaciones blockchain. Estamos avanzando cosas, pero no sé, tenemos mil historias. También estoy preparando una mesa redonda de la cual voy a ser, bueno, que voy a estar en un evento ahora la semana que viene en Zaragoza, que de esto hablaremos Ujú. a continuación. Muy Y bien. no sé, mucho caos, la verdad. O sea, sobre todo estoy en lo que es la sincronización y coordinación con profesores y cerrando varios temas relacionados con ellos. Porque, hostia, coordinar 40 profesores no es fácil. Hombre, es una persona ocupada ahora mismo, ¿eh? O sea, llegas Sí, a sí. Madrid y tienes que hacerlo solo, o sea, tienes ocupada la vida personal para ubicarte en, bueno, la nueva casa, etcétera, y también está claro iniciar todos esos proyectos por los cuales te has ido a vivir a Madrid, ¿no? Sí, ahora mismo mi vida es, me levanto, gimnasio, oficina, IKEA y a dormir. Es la rutina que llevo. Y cambies IKEA por MediaMarkt y por el bazar y vamos, es lo más entretenido que tengo durante el día. Bueno, seguramente IKEA ahora mismo es trading. Cuando termines de IKEA ya tendrás más tiempo para las otras Me historias. estoy quedando sin dinero, pero bueno, tendré unos muebles muy bonitos. Bueno, ya te daré una visita y te doy el ok de la decoración. Ya sabes que eres bienvenido aquí. Muy bien. Guillem, ¿de qué hablaremos hoy? Cuéntanos un poco tu parte. ¿Nos has comentado algo de un evento? Sí, comentaremos dos eventos que hay este final, o sea, la semana que viene y de aquí 2 semanas, si no Mm. recuerdo mal. Uno que es en Zaragoza y uno en Madrid, y comentaremos un poco de qué van, de qué tratan, accesos, porque creo que es muy interesante el hecho de, como siempre digo, participar en eventos, ir a todos los posibles, por varios motivos. Uno es por aprender, porque no son eventos Ujú. dirigidos tanto al retail, sino es más a nivel empresarial, más serios, por llamarlo de alguna manera, por lo que contenido y material de aprendizaje hay, aparte de que son gente pues que vienen de personas, son CEOs de empresas, consultores, Ujú. o sea, es gente importante la que va a estos eventos y lo que se cuenta es muy interesante. Esto punto número Ujú. uno. Y punto número dos es por el tema del networking, el hecho de poder conectar con dichas empresas o con usuarios que están ahí en el mismo evento, tanto los de la empresa como gente que viene de fuera a simplemente también pues a conocer y a aprender. El hecho del Mm. networking creo que es vital en el sector y nos permite luego pues poder crear sinergias con esas personas o conseguir empleo, que siempre comentamos, ¿no? Aquí el tema del curro Mm. coin. Hay varias cositas interesantes a tener en cuenta y por eso siempre digo que id a todos los eventos, los gratuitos y también si son de pago, si es un coste asequible, vale la pena, la Ujú. verdad. Totalmente, yo pues apoyo totalmente la idea. Buah, el micrófono que ha salido Eh, volando. se Apoyo fue. totalmente la idea. Se ha ido para una formación o para una conferencia el micrófono también. Lo que decía, apoyo totalmente también el hecho de involucrarte en aquellos sectores que te interesan para conocer a gente del sector y así poder crecer más rápido también y aprender más rápido, ¿no? Al final, Total. nadie te puede ayudar más que alguien que esté haciendo lo que tú quieres hacer en un año o dos o tres, o que lleve mucho tiempo haciendo temas de inversión inmuebles, en bolsa, en criptos, etcétera. Entonces, yo pues estoy totalmente con Guillem. Yo, de hecho,
cuando empecé con 16 años, que en esa época la infraestructura, el contenido que se crea a día de hoy a nivel de inversión en todos los ámbitos era muy, muy, muy pequeña en comparación a lo que tenemos ahora, pues yo con 16 años me iba a Barcelona, iba a conferencias, la mayoría era de bancos, digamos que eran conferencias que te metían ahí Sus el productos. flyer del banco por si querías ser su cliente. Pero bueno, allí también aprendías de los profesionales que se dedican a eso y yo lo recomiendo totalmente. Tanto yo al principio cuando empecé, pues lo hice y me fue muy útil porque conocía mucha gente que si no hubiera ido a esas conferencias, pues no hubiera conocido. Y después también porque eso, pues intercambias opiniones y conoces cómo está evolucionando el sector. Así que en el mundo cripto, que es algo mucho más novedoso y que, digamos, hay menos gente involucrada que respecto al tema bursátil, creo que es muy, muy positivo asistir a este tipo de conferencias. Y así también podéis conocer a gente como Guillem, que seguro que, vamos, que os inspira muchísimo. Sí, no, yo siempre que cuando estoy en eventos presenciales y me encuentro con la gente me quedo ahí hablando con ellos. Es que es lo mejor que hay. Y no solo hablamos de eventos, también Totalmente. de la ISO 20022, que es algo que se está hablando ¿Esto qué mucho en es? Twitter. Sí, ya os explicaré lo que es Mm, y por qué afecta a las cripto o por qué supuestamente podría afectar a ujú. ciertas criptomonedas del mercado. Luego lo veremos. ¿Y tú, Julia, qué tienes Perfecto. en tu menú? ¿Qué hay? Pues mira, ahora que hablas de menú, justamente hoy hablaré sobre aceite de oliva virgen extra y sobre carne vegetal. Así Ojo, que bueno, hoy temas un poco randoms, la verdad. Esto lo hilaremos con el tema de la inflación, ¿vale? Y bueno, veremos cómo la carne vegetal no, al menos no para mí, pero el aceite de oliva sí. Son alimentos básicos con los que cocinamos, con los que, digamos, la economía, vamos, perdón, la economía no, la gastronomía española se basa en el aceite de oliva. Entonces, bueno, lo que haremos es hablar un poco sobre cómo está evolucionando el precio del aceite de oliva y cuáles son los condicionantes que están haciendo que, spoiler, el precio se vaya para arriba. Todo esto lo hilaremos, insisto, con la inflación, que hemos tenido datos recientemente sobre la inflación de este último mes de septiembre y miraremos el histórico de la inflación en España, que es algo muy interesante y yo creo que conviene mirar al pasado y ver cómo ha evolucionado la inflación en España durante las últimas décadas para poder entender la situación actual y mirar hacia el futuro sobre cuánto tiempo va a poder durar estos niveles de inflación que nos afectan a todos y de una manera bastante negativa. ya sabéis, familia, en este Así podcast que, Guillem, siempre... antes, Espera, ¿bien? Vale. ¿me Bueno, escuchas bien? Sí. sí, 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 ya está, ya está. Es que me están hablando por el, por el cristal y me distraigo. Bueno, que ya sabéis que en este podcast hablamos de Vale, economía, bolsa, inmuebles y también próximamente de cómo hacer albóndigas. Así que muy atentos. exacto. Pues Economía en pijama y también haremos, al final no lo hemos dicho, pero haremos una sección que será como Arguiñano, pero bueno, con albóndigas vegetales. no desveles nuestros planes, Julia, que nos lo copien. Bueno, Pues si vale. quieres empezamos. Guillem, antes de empezar, hablamos sobre dónde nos pueden seguir. Guillem, ¿a ti Correcto. dónde te pueden seguir? A mí, como siempre, CryptoBoy.btc en Instagram y en TikTok y CryptoBoy a secas en YouTube. ¿Y a ti, Julia? A mí en Bolsa Expertos, en la cuenta de Instagram, donde voy publicando noticias y temas de actualidad económica, y también en la web de Bolsa Expertos, donde cuelgo noticias relacionadas con temas financieros y de inversión, más enfocadas a temas fundamentales y a estrategias de cómo invertir. Y sobre todo, que no nos sigan por la calle y tampoco a Guillem que no te sigan ni por el Media Market ni por el IKEA, que No, que yo el IKEA es un voy a comprar que laberinto si y no me ahí no te puede cierran. escapar. Que si no me cierran y me distrae la gente. Perfecto, pues Guillem, empezamos con mi apartado, te Venga, comparto pantalla, me dices si todo está ok y os empiezo a explicar un poco de qué va toda esta película, de el contexto histórico de la inflación en España. vale, Vale, se ve Guillem, perfecto. A ver, dame un segundo. estupendo. Pues empezamos. Básicamente, hoy.
me gustaría hablar sobre cómo ha evolucionado la inflación en España a lo largo de los últimos años, concretamente no de los últimos años, sino de las últimas décadas, para tener una perspectiva histórica un poco más grande. Y primero de todo, lo que nos dio el titular es, va directo, ¿no? La última vez que España superó el 5% de inflación tardó 23 años en corregirla. A día de hoy estamos al 8,9% de inflación. Estamos prácticamente al doble de una inflación que tuvimos a principios de los años 70 y que se alargó hasta el año 77, donde tocó máximos, ¿vale? Ahora miraremos la serie histórica y veremos todos los detalles. Vamos a ver un poco de qué nos habla el artículo. No lo leeremos todo, solo leeremos aquellas partes que yo considero que son pues, más interesantes, ¿vale? Básicamente, bueno, lo que vemos es que a día de hoy, en el presente, en España, estamos en una inflación muy cercana al 10%. Seguramente terminaremos este año 2022 en España con inflación muy cerca del 10%, la inflación anual, no la interanual que compara los meses, sino la inflación anual, cuánto han subido de media los precios a lo largo de 2022. Entonces, lo que vemos es que esta inflación, y ya la hemos comentado en varios episodios anteriores de este programa, pues la inflación ha estado impulsado primero por la inyección de liquidez masiva de los bancos centrales, por la situación de COVID, pero también venía de los años anteriores donde teníamos tipos cero y los bancos centrales no paraban de comprar deuda pública. Esto lo que ha hecho, sobre todo a partir del COVID, es que esa masa monetaria que se ha inyectado de repente en la economía europea, también en la economía americana y que ha afectado también a la economía española, es que los precios han subido. Mucho más dinero en la economía, los precios suben. Además, se ha añadido otro factor muy importante que también hemos hablado ya bastante, que es el factor Rusia. El factor Rusia lo que nos ha provocado es un efecto en las materias primas, concretamente en una materia prima o en varias materias primas esenciales, como son las de la energía vinculadas al petróleo, gasolina, diésel y gas. Como nosotros consumimos durante nuestro día a día con el coche, en casa para calentar, etcétera, gasolina o diésel o gas natural, la factura de nuestra luz, la factura de nuestro depósito a llenar el coche y de otros factores, lo que ha provocado es una subida. Entonces, esto lo que ha hecho es que la inflación aumente. Pero ojo, que esto también va a afectar al sector, de hecho está afectando al sector alimentario, el sector primario. Y esto lo veremos en las dos noticias que analizaremos a continuación, ¿vale? Pero antes nos fijamos en el tema de la inflación. Aquí hay una parte interesante donde se cita a Jesús Huerta de Soto, que es un profesor de economía bastante conocido, ¿vale? Y dice que Jesús Huerta de Soto insiste en que la masa monetaria es la inflación y los bancos centrales del mundo desarrollado, Estados Unidos y Europa, llevan más de una década disparando de manera indiscriminada esa masa monetaria, ¿no? Pues lo que comentábamos, efectivamente, nos lo confirma el profesor de economía, ¿no? Entonces, una pregunta que nos planteamos es ¿cuánto puede durar la inflación, ¿no? Pues bueno, lo que vemos es que los principales responsables del gobierno, como Calviño, o los responsables a nivel europeo, en el Banco Central Europeo o en el FMI, como Luis de Guindos, ¿vale? Exministro de España, nos dijeron inicialmente que esa transición, incluso también el presidente de la Reserva Federal, nos decían que esta inflación iba a ser transitoria. Bueno, pues lo de transitoria ya vemos que no tiene pinta de que vaya a ser transitoria. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Hacia dónde vamos? Pues bueno, básicamente lo que están haciendo los políticos a día de hoy es lo que comentaba el Sánchez de pacto de rentas para limitar un poco esa segunda ola de inflación provocada por la subida de los salarios, pues realmente ese pacto de rentas no está existiendo. Solo hay un pacto de rentas para la clase productiva, que es aquella que realmente financia el resto de la estructura del Estado, ¿no? Entonces vemos como los pensionistas les han subido la pensión con el IPC, vemos como los funcionarios les han subido notablemente también pues su sueldo y al final vemos como los autónomos, vemos como los trabajadores de empresas privadas lo que están haciendo es pues sostener
económicamente con incremento en la subida de las cuotas de autónomos, en la subida de las cotizaciones sociales, que ha sido una medida que se ha aprobado recientemente. Vemos que como al final todo este gasto público está sostenido por un incremento en los impuestos, la fiscalidad de la parte privada. Y eso básicamente, como bien citan aquí en el artículo, esto es como intentar apagar el incendio de la inflación con gasolina, que es gasto público y más impuestos. Y además es gasto público financiado por la parte productiva y impuestos también financiados por la parte productiva. Y eso lo que provoca es un estrangulamiento de la parte productiva. Y recordemos que al final la parte pública es, digamos, como una sanguijuela, ¿vale? De la parte privada. Si la parte privada muere, la parte pública también morirá. Entonces, conviene que la parte privada tenga oxígeno y pueda crecer, cosa que no estamos viendo con las políticas que están aplicando a día de hoy, ¿vale? Entonces, vamos directamente a la parte que me gusta a mí, que son los gráficos. Aquí vemos, como dice en el título, vemos, cogemos como referencia el indicador del IPC que nos ofrece la OCDE, que es el indicador que maneja tanto el Fondo Monetario Internacional como el Banco Mundial. Entonces estamos hablando de datos que son fiables, ¿vale? Tenemos una serie histórica desde los años 60 hasta la actualidad. Y vamos a ver un poco qué ha pasado durante todos estos años, ¿no? Vemos cómo a partir de la crisis financiera del 2007, más o menos, que sucedió para aquí y hubo una bajada muy notable de tipos de interés que se estancó durante más de 15 años, pues aquí hemos visto tipos muy bajos. Este gráfico va del 30%, que se llegó más o menos en el 77, lo veremos en la noticia, y alcanzó prácticamente un 25%, hasta el -3, que no ha llegado, ¿vale? Pero durante bastantes meses, incluso varios años de la última década, hemos visto tipos de interés negativos y hemos visto también cómo ha habido una situación de deflación. La deflación tampoco es positiva y bajaban los tipos de interés para que aumentara un poco la inflación al incentivar al consumo. Lo que hemos visto a día de hoy es que de repente, ¡pum!, la inflación se ha disparado y estamos en una tendencia totalmente vertical que solo la hemos visto a principios de los años 60 o a finales de los años 60, principios de los 70, donde tuvimos uno de los tramos más notables, más bestias a nivel de subida de inflación provocada por una crisis económica que hubo en los años 70, concretamente en el 73. ¿Vale? Entonces vamos a ver exactamente por qué ha sucedido esto y cómo han reaccionado pues, este tipo de indicador, ¿no? En este caso el IPC, que es un indicador asociado a la inflación. Lo que ha pasado es que tardó 23 años desde que subió al 5%, tardó 23 años a bajar otra vez al 5%. Entonces, bueno, si realmente se siguen los mismos patrones que en los años 60-70, lo que veremos es que podemos tardar notablemente pues, unos cuantos años a que esa inflación, ese IPC, disminuya. ¿Vale? Aquí vemos también otros tramos en los años 90. Y bueno, después de esa situación de turbulencias a nivel monetario, ¿vale? Guillem, ¿estás por aquí? Vale. Bueno, pues hemos visto cómo durante todos estos años hemos tenido bueno, turbulencias a nivel financiero y lo que está claro es que la inflación no es un buen aliado para que la economía crezca, para que la economía funcione y al final, pues para que la gente viva mejor y tenga oportunidades. Entonces, todo este tema de la inflación a día de hoy está teniendo varios catalizadores, ¿no? Hemos hablado de la energía con el tema de Rusia y también vamos a hablar de cómo nos va a afectar también a la economía el problema que tenemos a día de hoy con el aceite de oliva. Sí, en este podcast también os hablaremos sobre el aceite de oliva virgen extra y qué está pasando y qué puede pasar con los precios de este, bueno, pues
alimento que tanto utilizamos en nuestra cocina, sobre todo la cocina mediterránea. Lo Julián, que está espera, pasando es que antes de desde que que... sigas, decirte que sí que estaba escuchando Sí, porque justo me han traído un mueble, he tenido que, bueno, mil historias. vale, Disculpa, vale, no te estoy preocupes. aquí, estoy aquí activo. Vale. Guillem, un señor ocupado. Lo que no me pasa Pues lo hoy, que tío, madre decía, mía. no te preocupes. Lo que te decía, ¿no? Que al final el tema del aceite de oliva es algo que, o sea, los precios del aceite de oliva han incrementado no desde ahora, que ahora hablaremos de qué está pasando con la producción del aceite de oliva en 2022, en esta cosecha, sino que vemos como los precios del aceite de oliva ya vienen subiendo desde hace ya un año. Y justamente vienen subiendo desde hace un año porque recordemos que ha habido un conflicto bastante importante a nivel geopolítico con Ucrania. Ucrania es uno de los principales productores de aceite de girasol y el aceite de girasol experimentó una subida increíble durante el último año, 2022, porque básicamente se ha recortado la producción y también la exportación de aceite de girasol para priorizar a los habitantes de Ucrania para que puedan tener este tipo de alimento disponible. Y eso lo que ha provocado es una disminución de la oferta del aceite de girasol en Europa, en España y en el resto del mundo. Y lo que se buscó, al haber menos aceite de girasol y dispararse el precio, es algún producto sustitutivo con el que la gente pues, pudiera cocinar a un precio más razonable. Pues bien, este producto es el aceite de oliva. Y claro, la demanda que se trasladó del aceite de girasol al aceite de oliva, pues incrementó el precio también del aceite de oliva. Pues bien, ahora lo que nos está pasando no es un tema de demanda, es un tema de oferta. Lo que está pasando es que esta temporada las previsiones que hay respecto a la producción de aceite de oliva son muy negativas. ¿Por qué son muy negativas? Pues básicamente porque ha habido una ola de calor muy significativa, sobre todo en Andalucía, que es donde la mayor parte pues, se produce allí. Y por otro lado, ha habido muy pocas lluvias. Entonces, falta de agua, exceso de calor, es igual a menos producción de aceitunas. Y las aceitunas son los que es el producto con el que se hace el aceite de oliva, por lo tanto, habrá menos aceite de oliva. Con lo cual tenemos que hay una demanda creciente en el aceite de oliva, porque el aceite de girasol proveniente de Ucrania ha disminuido. Y por otro lado, tenemos menos producción de aceitunas con lo que se fabrica el aceite de oliva y por lo tanto los precios van a subir todavía más. La pregunta es, ¿cuánto ha disminuido la producción o cuánto se prevé que va a disminuir la producción de aceite de oliva? Pues bien, la producción de aceite de oliva va a disminuir, según lo que comenta la noticia, entre un 50 y un 60%. Eso Hostias. es muy importante conocer este dato, porque en función de lo que se reduzca la producción de aceite de oliva, pues el precio va a subir menos o más. Evidentemente, si solo afecta a un 5% de la producción, los precios van a subir ligeramente, ¿no? Pero si realmente se prevé, como dice aquí, que la producción se reduzca un 50 y en algunas zonas de Jaén comenta la noticia de que hasta un 60%, el precio del aceite de oliva va a dispararse hacia arriba. Y el problema que tenemos es que en la cocina mediterránea, al menos en mi casa, pues prácticamente todo se cocina con aceite de oliva. Entonces, esto puede ser un problema para muchas familias españolas que ya ven cómo el combustible es mucho más caro, la factura de la luz es mucho más cara y ahora además cuando cocinen, no solo por el coste adicional que tienen las verduras, la carne, la pasta, etcétera, sino que también con lo que se cocina, con lo que se cocinan las cosas, que es el aceite, también va a aumentar. Entonces, ¿cuál es mi recomendación para cubrir en cierta forma ese aumento de los precios? Pues que compréis aceite de oliva pues para el siguiente año cuanto antes, porque de esta forma estaréis comprando a precios actuales y no vais a pagar el aceite de oliva un 50, 60, 80, 90% más caro que los precios actuales. Esto al final es un poco la ley de tonto el último. Cuanto más se tarde, cuando la gente más tarde en hacer este movimiento que yo haré durante las próximas semanas,
pues tendrán que comprar a un precio más alto. Entonces, los que compren antes tendrán precios más atractivos, ¿vale? Vamos, que tendré Tú que no ir a sé, comprar, aparte Guillem, del qué aceite IKEA, de oliva tendré que ir al compras, Medio pero Mercadona. exacto, aparte del Media Market y del IKEA, tendrás que ir también al Mercadona a llenar los carros de aceite de oliva. Por favor, que la gente no se vuelva loca y que no pase con como el tema del papel higiénico, ¿vale? Porque tampoco tiene mucho sentido. Pero a ver, sí que es cierto que comprarte unas cuantas garrafas más de la cuenta para ahorrarte un dinerito, pues no es mala idea, ¿vale? Y este tema del aceite de oliva lo ligamos con la cuestión de algo que yo he probado, no soy muy fan, a mí me gusta carne tal cual, tampoco es que coma muchísimo, no, tampoco como mucha carne, pero hay un tema interesante y es que el crecimiento a nivel de ventas de la carne de proteína vegetal se está estancando. Y eso es muy interesante porque hemos visto que hay muchos factores que afectan al precio de las cosas, ¿no? Y los productos de carne vegetal, al final son productos que son procesados. Y estos procesados, básicamente, están elaborados con, pues, con verduras, con temas como con soja principalmente, con soja y guisantes, nos pone aquí la noticia, para dar una textura y unos nutrientes, en parte, similares a los que tiene a día de hoy la carne. ¿Cuál es el problema? Que las materias primas, el sector agrícola, también está experimentando un fuerte aumento en los precios porque ha habido un problema en la cadena de suministro a nivel de fertilizantes y eso lo que hace es que las tierras sean menos fértiles y que se produzca menos. Por lo tanto, oferta-demanda, hay menos oferta de este tipo de productos agrícolas, por lo tanto el precio sube. Además, no solo sube el precio de la soja y de los guisantes, pero el problema que ha habido a nivel de algunas cosechas y también por el tema de los fertilizantes, sino que después, para hacer todo el proceso industrial, para convertir esa soja y esos guisantes en productos finales que se asemejen a la carne para personas que no consumen carne o que prefieren consumir este tipo de productos menos contaminantes, pues claro, esa maquinaria, ese proceso industrial tiene un coste energético que a los precios actuales del kilovatio hora también se ve aumentado. Y en la fase final del proceso de comercialización de este tipo de productos, también lo que vemos es que, claro, el transporte también tiene un coste mucho más alto que hace unos meses. Con lo cual, vemos que este mercado de sustitutos vegetales de la carne, ¿vale? Vemos como los últimos 4 años, bueno, pues ha ido creciendo. 2018 804 millones, 2019 957 millones, 2020 1.400 millones, pero 2021 se ha estancado. Vuelve a tener 1.400 millones. Y al final este producto, debes tener en cuenta que es un producto muy novedoso, que las tasas de crecimiento que se esperarían para ese tipo de productos serían tasas de doble dígito, del 10, 15, 20% anual. Ese estancamiento puede responder a que el consumidor ve como cada vez es más caro este tipo de producto y además estamos hablando de que es un procesado industrial. Estamos hablando de que tampoco es tan sano como nos dicen. Y también hay algunas estadísticas que nos dicen de 7 de cada 10 consumidores que están interesados en probar este producto, solo el 30% considera que la carne vegetal sabe igual o mejor que la original. O sea que no es oro todo lo que reluce. Además, ¿qué pasa? Que es un producto premium. Es un producto que solo puede acceder personas que tengan, pues, dinerito, ¿no? O que le gustan, o que odien profundamente la carne. Porque estamos hablando de que este tipo de productos vale aproximadamente el doble de lo que cuesta, pues, un kilo de carne, ¿no? Entonces, en España lo que vemos también es que como ha ido creciendo, en España es un mercado todavía bastante pequeño, que tiene bastante margen de crecimiento, pero bueno, no acaba de cuajar tampoco. En el último año el volumen de negocio ronda los 87 millones de euros. Entonces, podemos llegar a la conclusión de que tiene recorrido al alza, pero no es un producto que sea ni mucho menos súper conocido en nuestro mercado. ¿Tú, Guillem, has probado alguna vez la carne vegetal de Beyond Meat, de Eura o de alguno de este estilo? Mira, te iba a decir justo ahora que,
¿cómo se dice? Te iba a decir, bueno, te iba a comentar el tema de que dicen que no sabe igual. Hermano, claro que no. ¿Qué esperas, tío? O sea, no, Ujú. no es carne real. O sea, la gente lo que quiere es, quiero carne que no sea Sí. carne, pero que sepa como la carne. Pues, chico, chica, espabila, ¿sabes? En plan, que la vida no es Bambi. Ujú. Entonces, sí que es verdad que yo me he fijado mucho en los supermercados. Tengo varios amigos que son no veganos, vegetarianos, sino celíacos, por ejemplo. Y sí que es verdad Ujú. que los productos son bastante más caros. Y es, claro, ellos al final no tienen opción, ¿no? Pues eso o Mm. lo pasan mal mientras después con la digestión y demás. Pero sí que es verdad que se Ujú. nota que es caro. Yo, por ejemplo, voy a la Métier, que es bueno, es un tipo de centro como un Mercadona, pero más así, más healthy, más todo súper, más natural, Mm. y es caro. O sea, Sí, sí. comprar cosas Todo naturales lo es caro. bio, todo lo vegano es más caro. Y no he probado nunca esta Sí, carne sí. no tengo interés y a no ser que me obliguen, no la voy a probar. Yo lo he probado por curiosidad con algún amigo y tal que, bueno, que tenía este tipo de productos, por curiosidad. La verdad es que no está mal. Si te dicen que es pollo y no te lo miras mucho, pues puede colar. Pero lo que es cierto es que la textura sí que es parecida al del pollo, pero después juegan con el factor de meterle muchas especies al producto para que no te enteres del sabor original, ¿no? Claro, Entonces, bueno, evidentemente. juegan un poco con esta carta bueno, de meter especies y de vender que es un producto que es vegano, pero al final, ojo, que sea vegano no significa que sea más sano que el producto animal. Y que sea un producto animal no significa que sea menos sano que un producto vegano, ¿no? Entonces, al final es cuestión de tener una dieta equilibrada en base también a tus ideas y a tus valores, que hay gente pues que a lo mejor no consume carne animal, pero tampoco es necesario consumir procesados como dieta alternativa a la carne animal. O sea que es un punto de reflexión que creo que es interesante y que al final también a nivel de producto sufre también los efectos de toda esa inflación que estamos viendo durante estos últimos meses, ¿no? Entonces, Guillem, por tu parte, dispara lo que nos tenías que decir del tema de eventos, tema, bueno, tu apartado para hoy. Vale, deja de compartir pantalla y así nos ven a Sí, los dos las voy. caritas. Ahí estamos. Ya lo Perfecto, tienes. perfecto. Nada, pues simplemente comentar que hay dos eventos próximamente. El primero que se va a dar es en Zaragoza, que es la BDZ, la Blockchain Expo and DeFi Congress, este 26 y Ujú. 27 de octubre en el Palacio de Congresos. Entonces, yo voy a estar como moderador de una mesa sobre Web3 Gaming, o sea, todo el tema de Play to Earn y demás, con gente muy interesante. Y Mm. os voy a decir algunos de los ponentes que hay. Esto luego tendréis, bueno, pues si buscáis BDZ Zaragoza, el primer enlace es el que os sale. Tenemos al CEO de Ujú. Bitbase, tenemos gente de Binance, de Polygon, del Banco Santander, de Ledger, de Telefónica, tenemos de Credo, Chain Analysis, tenemos, por ejemplo, Outer Ring, gente conocida como Eneconor, gente de Alastria, de uno de los, sí, uno de los, no me sale el nombre, pero bueno, bastante conocido a nivel español. Es que no me sale el nombre, tío. No es un congreso, es un consorcio, uno de los consorcios más grandes. Luego también tenemos a gente Ujú. de Cryptan, tenemos de todo. Realmente, o sea, ahí está todo Cristo ahí metido. Estoy viendo aquí las caras y tengo ganas de verles en persona. Entonces, bueno, yo creo que vale la pena y la entrada es bastante económica para la gente que hay. Encima son 2 días. O sea, tenemos 2 días Ujú. de puras ponencias y de mesas redondas que van a ser súper interesantes. Y luego tenemos el evento de Polkadot Wall. Yo en este año fui el de Barcelona y este año se hace en Madrid. El 5 y 6 Ujú. de noviembre, sábado y domingo, de 10 a 6 y media de la tarde, tanto el 5 como el 6, ¿no? Y es en el espacio Downtown, es un evento gratuito que puedes reservar tanto el sábado como el domingo. No sé si quedan entradas porque en Barcelona se agotaron, así que yo de ti iría a reservar porque son gratuitas, entonces creo que vale la pena de no quedarte sin. Y tenemos realmente pues muchos temas sobre el que hablar, el tema de Parachains, que encima lo hace un colega mío. También tenemos Unique Network, tenemos RMRK, BitCountry, Fala Network, Moonbeam, Subsocial. O sea, vemos que hay bastantes parachains que van a dar, eh,
que van a dar de qué hablar, van a hacer su ponencia, así que creo que va a ser súper, súper interesante ir ahí. Y encima, si te interesa el ecosistema de Polkadot y quieres aprender más de cómo funcionan los proyectos que se están montando encima de dicho ecosistema, creo que es un evento que te va a ir al dedo. Encima gratuito y en Madrid, Ujú. que yo creo que hay mucha gente de Madrid o alrededor que se puede acercar. También es un evento en el que yo voy a estar, no voy a ser ni ponente ni nada, pero sí que voy a estar para escuchar y para estar con la gente del sector. Lo que digo, aunque no Ujú. participe, yo voy a ir a escuchar, aprender y hacer contactos, que es lo que interesa. Entonces, una vez hemos visto Muy esto, bien. vamos a tocar el tema de la ISO 022, de la ISO 20022, que es algo que dirás y que tiene relación con cripto, ¿no? Al principio Ujú. puede parecer que no tiene nada que ver, pero sí que es algo a tener en cuenta para una serie de monedas en concreto. La ISO 20022 es una norma, es un estándar para el intercambio de datos entre bancos y empresas. A día de hoy, en el mundo hay distintos tipos de sistemas de comunicación entre bancos, pero no siguen un estándar entre sí. Es decir, todos usan un lenguaje distinto. Y esto, quieras o no, dificulta la comunicación entre países, entre entidades, etcétera. Mm. Por lo que con esta ISO se busca crear el estándar global de comunicación entre bancos. En este caso, sirve para pagos y cobros, pero también para intercambio de información, como extractos de cuentas o tarjetas bancarias, comercio de valores, cambios de domiciliación, gestión de inversiones y financiación, comercio exterior, de todo. ¿Vale? Por lo tanto, va a facilitar mucho la conexión entre bancos y va a agilizarlo todo, que al final es como tenemos que, yo creo que hacia donde se va a dirigir el mundo es hacia la estandarización, que no todo el mundo use una cosa distinta, sino que se coja un lenguaje en común. Lenguaje me refiero no a un Ujú. idioma, sino más a nivel más informático, no más a nivel empresarial. Entonces, esto beneficia al tema de las criptos porque significa que en el caso de que la ISO decida permitir las monedas digitales de reserva y las acepte como método de pago, todo el tema de las CBDCs, que también acaban incluyendo las criptomonedas, puede ser muy interesante porque hay algunas criptomonedas que cumplen o que tienen todas las papeletas para cumplir los estándares de la ISO 20022. Y esto podría llegar a favorecer a dichas criptomonedas. No tiene por qué, porque al final también se tienen que adaptar, se tienen que ver. Hay muchas casos, o sea, se tienen que aún cumplir muchas cosas y ver cómo realmente se podrían llegar a implementar, pero en el caso de que se permitan dichas monedas y que éstas cumplan los estándares y que se acaban aceptando como tal, hay algunas en concreto que a día de hoy cumplen estos requisitos y que podrían llegar bueno, pues estar en la boca de todo el mundo, que sabemos lo que significa esto, ¿no? Y tenemos monedas como Stellar Lumens, que es XLM, su competencia que es Ripple, XRP, luego Hedera Hashgraph, HBAR, IOTA, con su moneda MIOTA, luego la red XDC, que la moneda es XDC, Algorand, con su criptomoneda Algo, y luego Quant, con su moneda QNT. Son una de ellas, pero también es verdad que hay que tener en cuenta de que va a medida que, o sea, las demás criptomonedas no se van a querer quedar fuera del sector y seguramente esta lista se vaya ampliando a lo largo de estos próximos meses y años. Pero bueno, que al final son monedas que podemos tener en el horizonte, incluso son muy interesantes la gran mayoría de ellas, o sea, por ejemplo, Hedera, Algorand, Quant, que creo que ha subido más de un 300% estos últimos días, son monedas a tener en cuenta. Y bueno, simplemente para que investiguéis un poco acerca del tema de la ISO y sobre estas monedas, que si no las conocéis, os invito a que las conozcáis porque creo que su ecosistema es muy interesante. Sobre todo, destacaría tres, lo que digo, Hedera, Algorand y Quant. Son las que a mí, dentro de esta lista, las que más me llamaría la atención para invertir. ¿Tú qué opinas, Julia? Ujú. Pues yo me he quedado con lo de Polkadot. A mí Polkadot me gusta. Yo de las otras que has dicho no tengo ni idea de cuáles son. Ripple sí que me suena. Quant también me suena. El resto no tengo ni idea. Ya sabes que a mí me gusta concentrar en pocas, pero que a largo plazo puedan tener sentido. Las otras son pequeñas, no sé si a largo plazo van a hacer un por 10.000 o no. Pero a mí el tema de Polkadot me resulta interesante desde mi desconocimiento del mundo cripto. Creo que, bueno, a nivel tecnológico, a nivel de lenguaje de programación y a nivel de las parachains puede ser un proyecto interesante.
Y yo justamente estoy viendo el gráfico, está alrededor de los $6. Y yo a la que vea que baja, bueno, cuando el mercado cripto pete, que yo creo que va a petar el mercado cripto como va a petar también la economía global, al final tiene una correlación muy alta con la bolsa americana y la bolsa americana no la veo yo con muchas expectativas optimistas, ¿no? No Total. sé cómo lo ves tú, Guillem, a nivel... No, creo Opino que igual que ti. compartimos, Sí, o sea, compartimos tesis. sí, Y bueno, pues exacto. Polkadot va a ser una de esas criptos que, bueno, cuando pete la parte mía de criptos, que es una parte pequeña, pues a lo mejor el 80% lo meto en Bitcoin, el 10% en Ethereum y el 10% restante en Polkadot. A ver qué pasa. Pero ya te digo, ya me contarás, bueno, ya nos contarás a todos en el próximo episodio qué se cuece, ¿no? En este tipo de charlas, de conferencias, sobre todo la de Polkadot. Yo te preguntaré directamente, que me interesa a nivel personal. Totalmente. No, para la ¿Alguna semana que cosa viene. más que Espera, contar, Guillem? ahora, Sí, espérate. perdón. No, no, es que va con retraso esto, entonces por eso se va Vale, intercalando los mensajes, porque como no estoy con el PC grande, me genera problemas el vale. pequeño, pero bueno, sí, la semana que viene no va a haber programa porque estaré justo Mm, en Zaragoza, entonces a la próxima semana os contaré cómo mm, ha ido el evento de Zaragoza y de aquí tres os mm. contaré cómo ha ido el de Polkadot, así que nada, y también hará, bueno, ya empezaremos a traer de cara a noviembre invitados. Es una realidad, es un hecho, Perfecto. así que tendréis más variedad en este podcast a partir de noviembre y ya que ya esté instalado en Madrid, que tenga el setup montado, que esté todo más tranquilo, ya tendré más tiempo Ujú, como para poder organizar junto a Julia los invitados al programa. ujú. Así que muy atentos las próximas semanas. Perfecto. Pues nada, para más información os repetimos las redes sociales para que estéis al día de todo lo que vamos colgando. Guillem, ¿dónde te pueden Y seguir? yo, CryptoBoy.btc en Instagram y TikTok y en Mm. YouTube, CryptoBoy. ¿Y tú, Julia? Y en mi caso, Bolsa Expertos, tanto en Instagram como en la página web. Así que estad atentos a nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo programa. Adiós. Que vaya bien, cuidaos.